Dentro de las lesiones osteomusculares vamos a encontrar el esguince. ¿Qué es un esguince? Es una distensión traumática que afecta a los ligamentos, que son elementos que permiten sujetar o darle mayor firmeza a las articulaciones. Existen varios tipos de esguince. Ahora, los esguinces se identifican porque presentan dolor, aumento de volumen o edema y amoratamiento, vale decir equimosis. Se agrega además impotencia funcional articular. ¿Qué significa esto? Que el paciente no puede, por ejemplo, caminar normalmente, no puede mover el pie, tiene que modificar su marcha. Y también podemos encontrar deformidad articular, como se observa en la imagen del tobillo que tenemos ahí, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser los lugares de mayor incidencia? Principalmente el esguince va a ocurrir en las extremidades inferiores, en el tobillo y en la rodilla, y en las superiores muy común en el codo. Dentro de estas lesiones osteomusculares también encontramos el desgarro muscular, que como su nombre lo indica es la ruptura de las fibras musculares, normalmente por sobrecargas, estiramientos o contracciones musculares. ¿Cómo se identifica? Produce dolor en el paciente al movimiento, podemos tener presencia de edema o aumento de volumen, equimosis o amoratamiento, ¿no es cierto? Y espasmos musculares, conocidos normalmente como calambres. ¿Cuál va a ser el tratamiento que nosotros vamos a dar en esguinces y en desgarros musculares? En primer lugar, recuerde verificar que la zona sea segura para usted. En segundo lugar, viendo que la zona es segura, nosotros vamos a revisar los signos y síntomas que están presentes en el accidentado. Si corresponde, active el ABC de la emergencia y prepárese para el traslado. Y como tratamiento vamos a utilizar una mnemotecnia que es parte del protocolo internacional en lesiones osteomusculares que se conoce como RIFE, donde la R es el reposo que debe hacer el paciente. En segundo lugar, debemos inmovilizar utilizando un vendaje. La F corresponde a frío local. El frío me va a permitir, acuérdense, una bolsa de hielo siempre cubierta con algún tipo de género. El frío va a provocar una vasoconstricción y eso va a disminuir el edema que ocurre en estas dos lesiones y con eso manejamos también el dolor. Y la E corresponde a la elevación de la extremidad. ¿Para qué elevamos? Para que disminuya el riesgo de inflamación o edema. Dentro de las lesiones osteomusculares también encontramos las luxaciones. ¿Qué es una luxación? Es un desplazamiento del hueso donde se ve involucrada la articulación. Una articulación siempre tiene relación de dos o más huesos. Entonces, ¿qué hacemos? Una energía, una fuerza, por ejemplo un golpe, va a superar la resistencia de la articulación y va a sacar el hueso de su posición. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta el paciente? En primer lugar, vamos a tener dolor, impotencia funcional articular y deformación en la zona de la articulación. Además, en algunos casos se pierden los ejes funcionales, vale decir, si yo por ejemplo comparo un codo luxado con otro normal, probablemente una de las manos esté rotada o no esté en la posición anatómica o en la posición normal. Por ejemplo, si comparo las manos deberían estar así, puede que tenga un codo, ¿no es cierto?, hacia otro lugar. ¿Cuáles son los primeros auxilios? En primer lugar, recuerde siempre verificar la zona. Si es segura para usted, ingrese para atender al paciente. Revise signos y síntomas. En ningún caso trate de entrar en el hueso. Esto lo debe hacer personal profesional. Solo nosotros vamos a inmovilizar tal y como quedó el hueso. En este caso es importante para tratar, generar o permitir en el paciente reposo e inmovilización y además aplicación de frío local. Dentro de la mnemotecnia RIFE sacamos la letra E, vale decir aquí no vamos a elevar la extremidad
¿Por qué? Porque podemos agravar la lesión. Y recuerde que justamente lo que buscamos en primeros auxilios es disminuir el riesgo de nuevas lesiones. Por supuesto, después de inmovilizar y aplicar frío local, nos preparamos para el traslado si el paciente tiene las condiciones. Si no es posible, debemos activar el ABC de la emergencia para coordinar el traslado de este paciente con ayuda profesional. Dentro de las lesiones osteomusculares encontramos las fracturas. La fractura es una de las lesiones osteomusculares más graves. ¿Y en qué consiste? Es la pérdida de continuidad ósea, vale decir, la ruptura del hueso, que es la zona más firme de este sistema. Las fracturas se pueden clasificar en cerradas y expuestas. ¿A qué llamamos fractura cerrada? Es cuando se rompe el hueso pero se mantiene unido, vale decir, no hay separación de segmentos óseos. En cambio, la fractura expuesta, el hueso se rompe por la energía aplicada y el hueso sale de su eje y logra atravesar la piel, generando además o actuando como un verdadero cuchillo, cortando vasos sanguíneos, músculos y saliendo al exterior. ¿Cuáles son los signos y síntomas? En primer lugar, vamos a encontrar dolor, edema y equimosis, igual que en las lesiones anteriores. Impotencia funcional. El paciente no va a poder mover la articulación si lo comparamos con la extremidad que está sana. Va a estar deforme. A veces el paciente refiere que escuchó el sonido como que una rama seca se rompió. Puede sentir parestesia, vale decir, la extremidad, por ejemplo, si la fractura está ubicada en el antebrazo, el paciente podría referir adormecimiento o parestesia de su mano. Y en la fractura expuesta, muchas veces el hueso es visible. ¿Qué hacemos en primer auxilio? Después de verificar la zona, vamos a revisar los signos y síntomas que acabo de describir en el accidentado. Vamos a llamar, activamos el ABC de la emergencia o nos preparamos para el traslado según corresponda. Y en el tratamiento vamos a ocupar la mnemotecnia RIF: reposo, inmovilización y frío local. Y además debemos controlar la herida, lavar la herida y controlar la hemorragia si está presente. Esto lo vamos a ver en la fractura expuesta.